Hola Pepe, buenas noches. ¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañen nuevamente en este nuevo live. Maravilloso, vamos a continuar conversando con ustedes sobre el tema de la incertidumbre y cómo mindfulness tiene un lugar para afrontar situaciones de incertidumbre. Bienvenidos Ivonne, Dorita, Jimena, Leonora, con todo gusto. Pueden escribirme sus preguntas en torno a este tema aquí en el chat y con todo gusto vamos conversando. Vamos a esperar un par de minutos para dar inicio a este diálogo. Hola Marcela, bienvenida. Disculpen que estoy un poco afónico, se me ha alborotado mucho más la rinitis alérgica crónica que yo tengo. Ahora con estos fríos que están haciendo en Bogotá, entonces por eso se me oye la voz así un poco congestionada, la nariz tapada. Sí, hemos hablado mucho del tema pues en el live pasado y en otros, de cómo recuperarnos, de cómo generar resiliencia en torno al tema de lo que está ocurriendo, ¿no? Y en ese sentido hemos trabajado bastante con la Fundación Mindfulness Colombia en las meditaciones gratuitas de las 7:45 de la noche, gratuitas, abiertas para todo el mundo. Nos encontramos 80, 90, 120 personas de Latinoamérica meditando. Y Elkin Yáñez, quien digamos ayer estaban cumpliendo 5 años de fundación de la Fundación Mindfulness Colombia, él insiste en que todo lo que estamos haciendo ahí de promover mindfulness para las personas es un ejercicio de resiliencia, sin ninguna duda. La resiliencia tiene que ver en la capacidad para adaptarse a la adversidad y crecer en medio de ella. Entonces, ¿cómo podemos crecer más en medio de ella? ¿Y qué herramientas podemos poner en práctica, utilizar para ese crecimiento interior? Y para dejarnos impactar lo menos posible por la situación y crecer en medio de ella y desarrollarnos como personas en medio de esta adversidad por la que estamos pasando, que es una adversidad tan crónica, tan larga, que ha tomado tanto tiempo. Entonces vamos entrando poco a poco en materia, y resulta que mindfulness contribuye sin ninguna duda a superar las dificultades que genera la incertidumbre como la que estamos viviendo, debido a que mindfulness es una de las estrategias. Aquí estamos con Olivia. Hola Olivia, saluda. Mi coterapeuta, mi asesora, me acompaña en muchas de mis consultas, Olivia. También Fiona, que debe estar por ahí. El tema es, mindfulness promueve un elemento central de la resiliencia, que lo destacan principalmente el grupo francés de investigación, el doctor Boris Cyrulnik, entre otros, que es el tema del apego seguro. Y también el apego seguro es una de las herramientas más importantes, también la terapia basada en la compasión. Y terapia basada en la compasión y mindfulness son elementos centrales para la adaptabilidad frente a la incertidumbre. ¿Cuál es la estrategia o el grupo de estrategias que se engloban en torno al tema de la adaptabilidad? Es lo que se requiere
para sortear situaciones de incertidumbre. Es, como su palabra lo dice, poder hacer frente a la situación, adaptarnos a ella y de algún modo poderle dar la vuelta y poder generar oportunidades de crecimiento en medio de ellas. Y hay dos elementos que se relacionan mucho con el tema del apego seguro, que están íntimamente relacionados con la adaptabilidad, y son el tema de mindfulness, de darnos cuenta de lo que está pasando, y de un modo muy importante los elementos de autocompasión. Mindfulness y autocompasión generan adaptabilidad y generan también menor resistencia a la situación que estamos enfrentando. Ofel, Antonio, qué bueno que te vinculas. Emilia, gracias por estar acá. Magnífico, gracias por sus saludos. Y escriban sus preguntas al chat, que con todo gusto trataré de contestarles. Entonces, viene a mi mente una situación de cómo generar apego seguro, cómo utilizar mindfulness y autocompasión para generar apego seguro. Y hay como una metáfora que les quiero contar, que es una metáfora muy, muy traída en los círculos de mindfulness y autocompasión, y también una historia de una persona que conozco que logró desarrollar todas estas estrategias a través de un trabajo terapéutico que realizamos. Y la metáfora es la de las palmeras. Las palmeras son pues los árboles que hay en muchas partes del mundo, en la zona tropical, pero son muy frecuentes en las zonas bajas, en las zonas costeras. Entonces ustedes recuerdan las palmas de coco, entre otras, no son las únicas que hay, por las palmas de coco, que son tremendamente resistentes a los huracanes. Por todo el Caribe hay palmeras de coco, y ustedes han visto que vienen vientos de 200 kilómetros por hora, y ellas son flexibles y se adaptan. Entonces tienen dos elementos: flexibilidad en su tronco, están hechas de este modo flexible, pero también unas raíces profundas, clavadas profundamente en la tierra. Esa es la metáfora del árbol que se resiste, que es flexible al viento, pero creo que hay pocos árboles más flexibles que la palmera. Tal vez la guadua, que también es sumamente flexible, y por ser flexible es muy, muy resistente, muy poderosa. Pero ¿cuáles son las raíces ancladas en la tierra? El apego seguro. Ya voy a explicar un poco a qué me refiero con el tema del apego seguro. Pero antes voy a nombrar rápidamente una experiencia, un acompañamiento que tuve con una paciente, con una cliente mía, que acudió a elementos de apego seguro reales de su entorno, y también en su mente. Ella a mediados de la pandemia, alrededor del mes de junio, de julio, le fue diagnosticado un problema abdominal, por el cual tuvo que hacerse una cirugía. Y tenía algunas dificultades. Ella estaba fuera de Bogotá, trabajando en la costa justamente, y tenía algunas dificultades para cumplir con los tratamientos médicos y estas cosas. Su esposo, que es un hombre amoroso, que la quiere mucho y que trataba de cuidarla, también tenía demasiada exigencia en torno a su trabajo por el tema de la pandemia, la necesidad de la adaptación y todas estas cosas. Y ella lo que hizo fue, decidió, como un acuerdo con él, se estaba sintiendo sumamente angustiada, porque debido a las cirugías que le hicieron tuvo algunas complicaciones, necesitó muchas ayudas externas y necesitó ayuda sobre todo en temas de rehabilitación. Y estaba solamente con su esposo, a quien la empresa le exigía mucho en su trabajo. Entonces ella decidió regresarse para Bogotá, a un sitio donde tenía apego seguro, donde se sentía mucho más segura, en la casa de sus padres, con sus hermanos, y ellos la ayudaron. Y ella decía: yo estaba tremendamente angustiada cuando estaba afuera, y aquí me doy cuenta que tengo posibilidades, en un entorno seguro, en un entorno tranquilo, tengo posibilidades para enfrentar la situación mejor. Y reflexionando con ella, pensábamos que ese entorno seguro, más allá de cosas prácticas que su familia le ayuda a resolver, estaba en su mente y en su modo de funcionar. Y uno tiene una característica de que el apego seguro quiere decir
confianza en la relación con los demás y confianza en las propias habilidades, fortalezas y características de la personalidad de cada uno. Este apego seguro, pues no, hay personas con apego seguro, pero innato, pues que se genera en la infancia, que es la mayoría de los apegos. Hay otros apegos inseguros y unos apegos desorganizados, bueno, que ese es otro tema de trabajo, pero que entre otras cosas se ha visto que las personas con apego inseguro y desorganizado generan mucho más traumas en situaciones traumáticas que aquellas que tienen apego seguro. Pero el apego seguro se puede estimular y se puede trabajar. ¿Cómo? Con mindfulness y autocompasión. Y mindfulness y autocompasión generan varias características que voy a nombrar algunas de ellas. Una de ellas es que las personas que practican mindfulness son personas de mente más abierta, debido a que son más compasivos consigo mismos y más compasivos con los demás. Son capaces de percibir el conjunto de las situaciones que están ocurriendo, por dar un paso atrás, como hemos hablado en nuestros talleres de mindfulness, autocompasión y también algunos talleres organizacionales en temas de creatividad. Dar un paso atrás y ver el panorama amplio, el cuadro completo de las cosas que están pasando, debido a que confían y se sienten, han generado un entorno seguro en su mente. Poder ver el panorama más amplio les permite innovar, les permite crear, les permite tratar cosas nuevas. Y no se obsesionan con el miedo, sino dicen, un momento, ¿qué está pasando acá? Voy a respirar, y al respirar dan un paso atrás, y al dar un paso atrás se amplía la visión de conjunto. Hay un elemento central en este tema que tiene muchísimo que ver con la autocompasión y la adaptabilidad, es no tener temor a fallar. Las personas que son adaptables, y en esto me acuerdo de esta experiencia que a veces hacemos en las empresas, el ejercicio de armar una torre con palitos de paletas. Hay muchos videos en YouTube de este es un ejercicio que se hace mucho en el ambiente organizacional, y resulta que los que hacen mejor esta práctica, que sean los palitos de paletas y armen una torre y se ponen a competir distintos equipos entre sí. Los que indudablemente en todas las ocasiones siempre ganan al hacer este tipo de prácticas son los niños, o son los equipos de trabajo donde hay elementos lúdicos infantiles mucho más presentes en las maneras. ¿Por qué los niños les ganan a los adultos en esto? Porque no tienen miedo a fallar. Porque ser niño, en el 99% de los casos, es estar dispuesto a fallar. Los niños son torpes, los niños se equivocan todo el tiempo. Y están puliéndose, y gracias a que se están puliendo, aprenden. Pero para aprender muchas cosas hay que equivocarse, hay que hacerla mal y hay que corregirlo. Ellos no tienen temor a equivocarse, ponen un ambiente lúdico, un ambiente divertido, y van poniendo los palitos a modo de juego, y resuelven el problema mucho mejor, mucho más rápido que los equipos de adultos. ¿Por qué? Porque no tienen miedo a fallar. ¿Y por qué no tienen miedo a fallar? Porque confían en sí mismos, porque no tienen una autoexigencia desbordada, sino son compasivos consigo mismos, se quieren, se aprecian, se tratan bien a su mente, tratan bien a su historia, tratan bien a las personas que tienen a su lado, y dicen, bueno, probemos algo nuevo. Si sale mal, no importa, hemos aprendido, probemos luego otra cosa, que es la famosa experiencia de Alva Edison, el creador del bombillo, que creo que hizo no sé cuánto, 1000 ensayos previos antes de crear finalmente el bombillo que tantas cosas buenas nos ha traído a la humanidad. Él se equivocó una vez, se equivocó otra vez y se equivocó 1000 veces hasta que finalmente dio con la fórmula para hacer los bombillos. ¿Por qué? Porque no tenía miedo a fallar. Los que nos adaptamos a esta circunstancia difícil tenemos que tener autocompasión, que nos da confianza en nosotros mismos, apego seguro, capacidad de establecer vínculos positivos, vínculos de trabajo positivos, y nos arriesgamos en no fallar. Un elemento central, otros dos elementos centrales en la adaptabilidad
los cuales contribuye también mindfulness, son la mente creativa, la creatividad y la curiosidad. Todos los talleres de mindfulness que hacemos decimos, mira lo que está ocurriendo con curiosidad, con mente de principiante, ¿no? Y con mente de principiante es un poco con la parte infantil que todos tenemos, que en ese caso hay que poner a funcionar de un modo. El niño feliz que todos tenemos adentro. El niño feliz es creativo, se inventa cosas. Mira qué hay acá y qué puedo hacer diferente. Y se inventa, sigue inventando cosas, inventando historias. Esas son las personas y esa parte creativa de nosotros tenemos que desarrollar. La parte creativa está íntimamente relacionada con la anterior que decía, que es con la parte de no tener temor a fallar, ¿no? Y entonces, bueno, ya te contesto, Paula, muchas gracias por la pregunta. Ya voy a ese punto de que la gente adulta somos más complicados, desde luego, pero son creativos porque confían en sí mismos y porque saben que tienen recursos con los cuales pueden inventarse, o son recursivos. Si no los tienen, se los buscan en su entorno y los crean. Y la curiosidad va muy de la mano con un elemento de la mente de principiante que es el no juzgar. Un elemento central. Hoy lo estuvimos trabajando en la grabación que estamos haciendo para nuestro canal de radio. Después les envío el link para que nos oigan. Es no juzgar, observar y no juzgar. Nuestros talleres de mindfulness todo el tiempo es observa el panorama amplio de lo que está pasando en tu mente, de lo que está pasando en el entorno, pero no hagas una narrativa de juicio, me gusta, no me gusta, bueno o malo, superior, inferior, mejor, tal, sino tratan de entender. Mindfulness es lo que nos enseña por qué las cosas son como son, qué está pasando, y en ese sentido son empáticos, ¿no? Quiero tratar de entender por qué las cosas no funcionan, antes de decir qué cosa tan mala, mal hecho, bruto, por qué se le ocurrió esa idea. Dicen, hey, qué curioso, miremos a ver por qué esto falló, o por qué esta persona hace las cosas de esta manera, o esta otra las hace de esta otra. De ese modo aprenden muchísimo, porque son curiosos, son inquietos, no rechazan las cosas a priori, sino tratan de entender y se hacen preguntas creativas. ¿Y esto por qué funciona así? Y tratan de buscar las respuestas. Y si no encuentran en sí mismos las respuestas, buscan recursos fuera de sí mismos para contestarlas, ¿no? Son curiosos, tienen curiosidad porque tienen ganas de aprender y porque quieren comprender. Antes de juzgar, quieren comprender lo que está pasando. Un elemento central también en el apego seguro. El apego seguro es aquel que genera vínculos de respeto con las personas. Y ese vínculo de respeto con las personas es porque confían en la bondad de sí mismos y en la bondad del otro. Y antes de juzgarlo, mucho menos de rechazarlo, tratan de comprenderlo. Mindfulness estimula la capacidad de autocomprensión y de comprensión de los demás. Hay un elemento final que quería nombrar, es el tema de la aceptación. Las personas adaptables aceptan el reto tal cual es y tratan de trabajar con él, no contra él. Es decir, si nosotros nos ponemos a resistirnos, ya con los meses vamos pasando y dijimos, bueno, esta es la pandemia, va para largo y tal. Al principio nos resistíamos y peleábamos y decíamos, maldita pandemia, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora me toca quedarme encerrado? ¿Por qué me toca usar tapabocas? ¿Por qué no puedo ir a mi trabajo? ¿Por qué no puedo ir a mi colegio? ¡Qué rabia! Y una y otra vez la resiste. Lo que se resiste persiste. Mindfulness y autocompasión generan aceptación. Las cosas son como son. No trabajo en contra de la pandemia, sino con la pandemia. No en contra del virus, por ejemplo, sino con el virus. Ahí está, y tengo que ser flexible, ser creativo, ser respetuoso, sentirme seguro y meterme en el ritmo de la vida tal como está, no en contra del ritmo de la vida tal como está. Porque si lo resistimos y rabiamos y comenzamos a pelear, pues solamente nos desgastamos mucho más y sufrimos enormemente e impedimos que nuestra mente creativa
funcione y adaptable funcione y se invente cosas distintas, ¿no? Es lo que quería decir. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por sus aportes. Felminda, gracias por tus preguntas tan interesantes. La tarea de querernos y perdonarnos debería enseñarse desde la infancia, pero claro, es lo que estamos haciendo, es mindfulness en los niños, en los colegios, ¿no? Lo que es mindfulness en el Reino Unido. Están enseñando mindfulness a los niños desde preescolar y nosotros también tenemos varios proyectos en colegios y mindfulness en familia, tanto a niños como a adultos, ¿no? Qué difícil es no juzgar, como nos dice Marcela, reconciliarnos con nuestra mente. Exacto, pero ahí viene mindfulness. Me doy cuenta, gracias Marcela por tu pregunta, que estoy juzgando. Respiro y me distancio de mi juicio, ¿no? Lo que tanto insistimos en nuestros talleres. Los pensamientos y los juicios son solo pensamientos, pero no son la realidad. Debo observar la realidad con cierta distancia, dar un paso atrás, no aislarme de la circunstancia, pero enfrentarla sin estar con el problema aquí frente a los ojos, sino verlo con cierta perspectiva, con un poco de distancia. No es fácil, pero se puede, ¿no? No juzgarse y aceptar las cosas de mejor manera. Gracias. Sí, muchas gracias, Antonio. Muy bien. La resistencia no nos deja seguir creciendo. Claro, Leo, por supuesto. Por supuesto, lo que se resiste persiste, ¿no? No quiere decir, ese es fruto de pronto de otro live que podemos hacer, resignación. Es todo lo contrario. Es decir, ¿con qué recursos tengo para afrontar, para innovar, para hacer cosas distintas, ¿no? Sí, Paola, la gente adulta somos más complicados. Y mindfulness y autocompasión despiertan el niño interior bondadoso, el niño interior curioso, el niño interior juguetón, el niño interior creativo, el niño interior que le gusta consentir y que lo consientan. Ese niño interior es muy bueno, es muy sano, es alegre, es informal, no se complica. Ese buen niño interior es el que tenemos que desarrollar de la mano con el adulto responsable que va y resuelve cosas, ¿no? Maravilloso, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por sus preguntas, muchas gracias por seguirnos, por recomendarnos. Pueden volver a ver este live, pueden enviárselo a sus amigos, más tarde lo acabamos de fijar, enviárselo a sus amigos y decirles, miren, aquí hablamos sobre mindfulness y autocompasión todos los jueves a las 7 de la noche, 20 minutos, media horita, reflexionamos sobre este tema de cómo ser más adaptables y siendo adaptables vencemos la incertidumbre. Vencemos la incertidumbre porque mindfulness y autocompasión profundiza nuestras raíces, nuestra confianza en nosotros mismos y profundiza la flexibilidad de la palmera para resistir a los huracanes. Gracias por estar ahí, abrazos y nos vemos el próximo jueves. Oli, despídete. Chao.